Decíamos el déficit atencional y la hiperactividad en niños, ¿no? Que es todo un tema y que Maggie decía que efectivamente desde el Parlamento ya hay inquietudes para presentar un proyecto de ley. Eh, es una de las principales causas de fracaso y también de abandono escolar, ¿no? Llama la atención, es un tema que no tiene abordaje hoy. Cuando es niño, uno va a la escuela. Yo recuerdo, Antes era, estén distraído, tranquilos, distraído, ahí va, y tranquilo. bueno, y de repente eso se asociaba con una falta de capacidad intelectual o de que, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que este niño que es tan distraído? Y se consideraba que era un mal estudiante. O sea, no se profundizaba sobre lo que le estaba Repetía, pasando, ¿no? bien fácil, Eh, repetía. y bueno, y son conductas estas que a veces uno dice, pero ¿cómo se puede vincular el déficit atencional con la hiperactividad? Porque parecen ser como hasta cosas o trastornos opuestos. Sin embargo, están considerados dentro de una misma patología, ¿no? Tenemos en Zoom y vamos a recibir con mucho gusto, antes de ir a todo lo que es el proyecto de ley, al psicólogo Fernando Brit, que es especialista en inclusión educativa y en este trastorno y en alteraciones emocionales. Psicólogo que en este momento lo tenemos en el exterior, ¿no? Pero sos, y vivís en el Uruguay. Porque ha asesorado al gobierno de Cataluña. Hay que hacer algo de Cataluña. Queríamos arrancar el tema contigo, Fernando, saludándote y agradeciéndote también tu tiempo. A propósito de que nos definas de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de trastornos y por qué se juntan dos conceptos que parecerían contradictorios o parecerían que son distintos, que están divorciados uno del otro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, como tú decías, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es el trastorno mental más frecuente en edad escolar. Digamos que afecta a una media de un 5% de los niños y adolescentes. Esto da que en un aula de 20 niños por lo menos uno lo va a tener, ¿no? Y entonces tienen las características específicas de la dificultad de mantener la atención en una actividad que le requiera esfuerzo y de forma prolongada. La hiperactividad, que no es solamente exceso de actividad, sino que pasan de una actividad a otra sin poder inhibir estímulos que no son relevantes a la tarea. Y la impulsividad, que es esa falta esa dificultad en mediar el pensamiento con la acción con el pensamiento. Entonces, muchas veces tienen conducta de riesgo, interrumpen cuando no tienen que, fuera de contexto. Y esto, por supuesto, lo fundamental aquí es que este trastorno causa sufrimiento no solamente al niño, sino a la familia y su entorno. Los maestros, los docentes lo sufren, sus compañeros muchas veces. Entonces, el que haya un proyecto de ley, por más que podamos estar con algunos elementos de acuerdo y otros no, es fundamental. Nosotros hace tiempo que venimos luchando, junto también con asociaciones de padres, para que haya proyecto de ley en capacitación a los docentes, en inclusión educativa, y por lo tanto recibimos con mucho agrado el hecho de que haya una iniciativa, por más que algunas cosas opinamos un poquito diferente de cómo se ha planteado. Ahí va, Fernando, vamos a seguir conversando contigo, vamos a meternos un poquito en lo que es el proyecto de ley que se está planteando, que justamente lo que reclama es un registro, ¿no, Maggie? Sí, entre algunas otras cuestiones. El diputado suplente del Partido Colorado, Jorge Schussmann, que además es pediatra y trabaja, digamos, con esta población, presentó este proyecto de ley y el tema se puso sobre la mesa, ¿no? Con algunas voces que, como decía recién el psicólogo, estaban en desacuerdo con algunos puntos del proyecto, pero lo que hay que decir es que fue a la opinión pública y el tema se está discutiendo. En ese texto se propone crear un registro de niños que presenten trastorno de déficit atencional y prevé que se destinen los recursos necesarios para construir, y esto es entre comillas, centros educativos especialmente adaptados, entre otros conceptos. Bueno, el término escuelas especiales, el tema de crear un registro único, fue criticado de alguna manera por organizaciones que trabajan con esta población y también por la senadora Carmen Sanguinetti, que también es del Partido Colorado y que es la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Bueno, ellos a través de las redes sociales y determinados encuentros criticaron algunos puntos y algunas terminologías de este proyecto, pero nosotros conversamos con el diputado suplente para saber que nos explicara un poco de qué trata este proyecto y cuál es su postura frente a este trastorno. Que nosotros con este proyecto de ley
No pretendemos sustituir las 4 horas de clase diaria en que los niños asisten a la escuela. Lo que también es cierto, que con 4 horas de clase diaria no es suficiente para satisfacer las necesidades educativas de estos niños. Los niños con déficit atencional pierden la capacidad de inhibir los estímulos que no son relevantes. Quiere decir que pierden la capacidad de concentración. Y si no se concentran, no atienden. Y si no atienden, no entienden. ¿Qué es lo que le ofrece en este momento la educación pública de nuestro país? Las 4 horas de clase diaria. ¿Qué es lo que le ofrece la medicina a estos niños que presentan déficit atencional? Un tratamiento farmacológico a través del metilfenidato, que es un psicoestimulante de origen dopaminérgico, que también tienen efectos secundarios en el organismo. Ya la Organización Mundial de la Salud observó a Uruguay por el uso indiscriminado del metilfenidato. ¿Qué es lo que proponemos entonces? En primer lugar, la capacitación de los maestros y además de capacitar a los maestros, seguir los métodos conductuales para el aprendizaje de estos niños con déficit atencional y no tener que recurrir a los tratamientos farmacológicos. Sabes que acá Patricia, que nos escribe, creo que es muy pertinente, dice que tiene un hijo, esto también va para el psicólogo, con ambos trastornos. Hoy es un adulto, pero fue un caos la edad escolar, los maestros no están capacitados para abordar a estos niños. Lo que hacen es aislarlos, en mi caso lo dejaban medio horario, le hacen mucho mal porque es discriminado. Muchas veces me fui llorando con mi hijo porque los padres siempre estaban hablando mal del niño y haciendo todo lo posible para que no fuera más. Yo siempre lo traté y estuvo medicado, ¿no? Que ese es el otro tema, el de la medicación. Dice, ojalá logren algo, dice otro mensaje, es muy difícil para la familia y los traten como muchas veces son tratados mal y sufren, ¿no? Sí, el problema de la educación, de la inclusión educativa en nuestro país es realmente un problema porque no logramos todavía generar espacios para que los chicos con ciertas patologías o ciertas discapacidades puedan estar adaptados. El tema es que cuando, y el doctor lo debe saber mejor, cuando uno tiene un hijo con discapacidad, ¿no?, motriz o discapacidad intelectual, el niño tiene síndrome de Down, ¿no? Pero cuando estos niños que tienen este tipo de trastornos, no está definido bien sus capacidades o hasta dónde pueden llegar. Entonces, a veces es el niño que se porta mal, el niño que se distrae, y a veces no hay acompañamiento a nivel educativo y tienden al fracaso. No, y el dilema de la familia a la hora de tomar la decisión si se medicaliza o no. Es complejo porque Sí. Claro, y además pasa, todo lo que significa la frustración también después de la familia y del propio niño, ¿no? Y ahí los índices de repetición de los que hablábamos al principio yo le también, hacer ¿no? una pregunta a Fernando. Digo, primero, o dos preguntas. Una, si esto está sobrediagnosticado, y lo otro es si hay un componente genético en esta situación, o de alguna manera hay un trastorno en el desarrollo derivado un poco del contexto actual en la crianza de los chicos que los lleva de alguna manera a esa pérdida de procesos inhibitorios a distintos estímulos, a veces estímulos para los cuales otras personas automáticamente le pondrían ese límite. No sé si me queda clara la pregunta. Queda clara, sí. Bueno, primero el tema del sobrediagnóstico, la respuesta es no está sobrediagnosticado en población general, sino que está subdiagnosticado. En población clínica es posible que haya en algunos contextos sobrediagnóstico, porque a veces se diagnostica TDAH cuando en realidad hay otros problemas, que pueden ser psicosociales, que pueden ser de depresión, de ansiedad, y muchas veces es cierto que se ve una facilidad más para diagnosticar el TDAH que otros trastornos. Sin embargo, a nivel poblacional está subdiagnosticado, y esto es un trastorno que sin el tratamiento adecuado tiene un mal pronóstico de acuerdo a la gravedad del caso. Sobre los componentes genéticos, sí son muy fuertes, hay componentes genéticos, epigenéticos, ¿no?, del desarrollo del cerebro, por lo tanto también pueden ser ambientales, se ha descrito también, por ejemplo, elementos como fumar en el embarazo o algún otro tipo de sufrimiento fetal. En el desarrollo del cerebro es un trastorno de origen neurobiológico, pero es un trastorno mental. Lo importante sobre este proyecto, primero es, como yo decía al principio, la importancia de que haya proyectos sobre esto. Por lo tanto, nos viene bien para todos los que estamos trabajando en esto y las familias que están sufriendo, los niños, los docentes, fundamental.
El tema que sí que causó controversia es sobre la creación de escuelas especiales, aunque sean aparte de las 4 horas, como dice el diputado muy bien, en que el niño pueda estar incluido. Escuelas especiales para TDAH en un principio no, es un consenso internacional, ni dentro ni fuera del horario escolar. No son, y esto tiene un motivo muy importante, es que, como ustedes decían, antes no eran diagnosticados y se los expulsaba. Claro. Hoy en día se expulsa menos, pero se los expulsaba a estos niños del sistema educativo, porque causan sufrimiento. Entonces la tendencia es a que se vayan. Entonces dejar apartado a niños, aunque participen en el horario normal o regular, luego en instituciones donde se junten, se nuclean, no es lo que se espera en inclusión educativa. ¿Y cómo se deberían preparar? Sí, perdón. Perdona, ¿cómo se deberían preparar entonces las instituciones y los educadores, ¿no? Porque se supone que la inclusión justamente viene del término, es maximizar la presencia y el crecimiento de todos los estudiantes, no solamente los que son tradicionalmente considerados diversos o distintos o vulnerables. Entonces, ¿cómo se trabaja para que ese aparato los pueda incluir a todos y no segregarlos, como tú decías, con algo especial o algo diferente? Bueno, pero ahí viene uno de los primeros puntos que habla el diputado, y que ahí estaríamos muy de acuerdo, ahí sí que es fundamental, que es la capacitación a los docentes. Nosotros venimos de nuestra organización, que es una organización que surgió en ámbitos universitarios, en capacitación a los docentes en inclusión educativa. Lo primero es la capacitación. Luego, los recursos humanos. Muchas veces se necesita acompañantes terapéuticos dentro de las escuelas para determinados niños que necesitan una atención más específica. También, por supuesto, cuando se habla de construcciones, de instituciones, primero centrarnos en aulas y recursos dentro de las instituciones educativas regulares que tienen muchas carencias. Hoy vemos escuelas públicas que ni siquiera tienen un espacio deportivo. Imagínate, fundamentales para todos los niños, más para niños que necesitan movimiento. Claro. Entonces, los recursos todos volcados a las instituciones que tienen muchas carencias, en recursos humanos, en capacitación, y ahí es donde surge la inclusión educativa. Imagínate que no solamente hay niños con TDAH, hay niños con TEA, ¿no? Claro. Y habría que hacer escuelas para ellos también. Claro. Que la idea es que no, la idea es que estén incluidos. Y también hay niños con dificultades específicas del aprendizaje. O sea que la idea es capacitación y recursos humanos, y por supuesto, si se mejora en lo edilicio, mucho mejor. Claro, ahora... Por lo tanto, el proyecto debería de tender a eso. Bueno, pero mientras esto pasa, estos procesos por lo general demoran, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para los padres? Hay muchos mensajes acá de papás que están muy preocupados. Un caso, por ejemplo, en el que le suministraban Ritalina, ¿no? Y terminó con la homeopatía después. Hoy tiene, bueno, ya las pasó, dice, pero ha sido un episodio muy traumático. Otra que tiene una hija de 6, no están preparadas las maestras para ello. Nunca estuvo completo con el horario escolar, hasta lo llegaron a encerrar en un salón cuando tenía 4 años. Claro. La maestra lo dejó solo y después le sugirieron un traslado a otro jardín, es decir, nadie se hace cargo. Esa es una consulta ¿no? Yo le quería hacer, Fernando. Si yo tengo el panorama de una inclusión mal hecha o una escuela especial, ¿por qué debería optar el papá? Porque a veces es difícil encontrar escuelas que hagan realmente una inclusión como es debida. Sí, pero el tema es lo siguiente. Escuela especial no está ni siquiera en el panorama para niños con TDAH. Porque los niños con TDAH es un trastorno que surge de una característica cerebral, ¿no? De una neurodiversidad, que da trastorno, pero en algún momento puede no llegar a dar más trastorno, sino que queda en términos de neurodiversidad. Hacer escuelas especiales para niños con TDAH no es... No para niños con TDAH, pero hay... No es un concepto de consenso internacional, no se hace. No, claro, lo entiendo. Entonces, luego, el tema que tú planteas es, ¿qué pasa que no está funcionando la inclusión? Porque no hay una capacitación. Los docentes no, en pregrado, en magisterio, en el IPA, ¿no? Docentes de secundario también, no se los forma, no les dan capacitaciones en su pregrado, y después en la capacitación permanente son muy pocos los que acceden, tanto porque tienen que pagar de su bolsillo, o porque no entran dentro de las capacitaciones que son muy limitadas en términos de cantidad,
de personas que pueden participar. Ahí Entonces va. lo que hay que dar es capacitación y recursos. Por ahí va. Ahí va. Igual el padre no va a tener alternativa de escuela especial porque no hay escuela especial para niños con TDAH. Claro. No, igual quería aclarar Dale, ese sí, sí, punto. sí. No digo escuelas especiales para niños con TDAH, sino escuelas especiales. Hay centros especiales que albergan niños con distintas discapacidades, donde sí podría ir un chico que tenga este trastorno. No hablo de específicamente para esta población, pero sí hay centros especiales que abordan distintas diversidades. Eso sí los hay. Sí, los hay, pero no está indicado para un niño con TDAH. Ahí va. No Vos, está Fernando, indicado, clínicamente no está indicado para que un niño participe, vaya a una escuela especial de estas. Antes se hacía más, ahora no está indicado a nivel de consenso internacional, no tiene sentido. Son niños que tienen son niños normales con una dificultad específica. Y con potencialidades, que lo que en realidad el problema es que no se detectan las potencialidades y ni se apoya para que esas potencialidades puedan surgir aún Porque más. no tiene nada que ver con el intelecto, digo, intelectualmente. claro, eso es ahí la confusión Exacto. y la frustración de por vida. Después, Fernando, vamos a una segunda parte en cualquier momento porque quedó un montón de tema para abordar. Así que cuando regreses, te invitamos al estudio. Claro. ¿Te parece, Fernando? Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Porque gracias. hay preguntas que quedan ahí en el aire, porque uno que no sabe, ¿no? El trastorno del déficit atencional integrado a un diagnóstico también de hiperactividad. Me parecen cosas que son diferentes. Una cosa es tener déficit en la atención y otra es ser hiperactivo. Lo que pasa es que el no poder atender, capaz que como el resto de tus pares, te lleva a tener ciertos comportamientos por no poder estar, digamos, en la misma órbita. Ahí va, y después en contextos vulnerables donde este tipo de conductas muchas veces tienen tendencia hacia la delincuencia, hacia la drogadicción cuando son adolescentes. Es una problemática que depende del contexto, arrastra a otras a lo largo de la vida. Lo que pasa es que no logran, muchos, por la falta de inclusión educativa justamente y el acompañamiento, no logran terminar el proceso educativo. Igual hay algo chiquito que me gustaría decir, y es que más allá de que es un derecho de los niños y adolescentes ser incluidos a nivel educacional, también es un derecho del resto que no tiene ningún trastorno y que no tiene ninguna discapacidad poder en sus propias escuelas y en sus liceos tener diversidad dentro de sus clases. Así que la educación educativa y la inclusión educativa es a favor de los niños con discapacidad y con distintos trastornos, pero también del resto de la Hay población. un montonazo de mensajes donde se les indicó la Ritalina, ¿no? Como Sí, es lo más, como sí, lo más tratamiento, frecuente, a ¿no? veces se termina optando por eso, porque bueno, como y hay lo un tema ahí neuronal y de neurotransmisión, entonces, claro. Sí, y lo complicado que se le ha hecho la vida a los padres y a los chiquilines también, ¿no? Hay un elemento ahí. ¿Sí? Ah, ¿estás ahí todavía? Bueno, no. dale. Mariana, A ver, no, yo pensaba que seguía. No. ¿qué elemento? Cortito, No me porque ya tenemos que ir despido, cerrando, porque si no, esto no lo terminamos nunca más. Vamos a la próxima. ¿Lo dejamos para la próxima? Como quieran. Dale, diga no, que ahora. diga, que cierre. lo veo que- Ahora cerramos con esa frase, dale. No, porque por los comentarios que tú planteaste o que llegaron, ¿no? Y se repitió varias veces que los niños iban menos de 4 horas. Porque una de las pocas iniciativas de inclusión, que en realidad no es inclusión, es que el niño, en lugar de las 4 horas, cuando es grave el trastorno, vaya 2 horas a la escuela. ¿Tá? Entonces, como el diputado lo que planteaba es que lo que hoy en día le ofrece el sistema educativo son 4 horas a los niños, la realidad marca que no se ofrece a los niños. Por eso, a los niños con TDAH. Por eso la importancia de todo esto que estábamos hablando de la capacitación y los recursos humanos. Bárbaro, Fernando. Bueno, chao. Chao.